Hola. Muy bien, ¿me escucháis, no? Vale. Ok. Vamos a empezar con esta charla sobre internas de JavaScript, cosas que le pasan al lenguaje, a las máquinas virtuales de JavaScript también. Yo trabajo en Audience Dev. Allí hacemos analíticas de redes sociales y chatbots para redes sociales y demás. Y he venido con parte del equipo que está por aquí, por si nos queréis conocer luego y preguntarnos cositas de cómo hacemos JavaScript y demás allí. Y en Twitter pues soy Carliki. Llevo muchos años estudiando cómo funcionan las máquinas virtuales de JavaScript por hobby, por gusto. Y os he puesto aquí pues, un índice de lo que vamos a ver hoy, ¿vale? Primero vamos a ir un poco a la parte primitiva del lenguaje, a entender por qué ahí ocurren algunas cosas y por qué ocurren. Luego veremos el event loop en detalle. Yo tengo una visión muy particular del bucle de eventos en JavaScript, entonces es lo que os voy a contar. Esto es como la mía, mi versión, ¿vale? No tiene por qué estar bien. Después veremos algunas cosas de optimizaciones que hacen los motores JavaScript para el lenguaje. Y hay una cosa muy curiosa, es que JavaScript está escrito en JavaScript también en algunos motores, eso también lo veremos. Y por último terminaremos con una especie de troleo que me explicaron hace tiempo con las APIs de ArrayFrom y ArrayFill, ¿vale? Entonces, vamos a ir a la parte primitiva. No sé si conocéis este youtuber, me parece genial, ¿vale? O sea, es un chico australiano que va allí a unos bosques en Australia y se dedica de forma primitiva a construir herramientas, o sea, no tiene ni una navaja ni nada, y ha construido hachas y demás, con eso ha construido casas, un horno para cocinar. Tiene ahí un grupo de gente que está como expectante de que llegue a la edad del cobre y no parece que le falte mucho porque en el último vídeo ya está fundiendo hierro, o sea que ya está por ahí, ya está fundiendo metales y tal. Sobre los primitivos, no sé si alguna vez os habéis encontrado esto, esa cadena de texto que pone object, object. Si lleváis unos cuantos años haciendo JavaScript, pues es probable que sí, que la hayáis visto en algún momento. Lo que pasa es que si la veis, en realidad tiende a ser por algo malo, ¿vale? Porque esperabais otra cosa, esperabais ver un valor o una cadena de texto o algo así, y aparece esa cadena de texto ahí. Esto es lo que vuelve el primitivo de un objeto en JavaScript. Y hay hay muchas formas de llegar ahí, pero una de ellas es hacer una coerción implícita. Por ejemplo, ponéis un alert y le pasáis una cadena de texto vacía con un operador aritmético de suma y un objeto vacío. Y eso devuelve ese object, ¿vale? Entonces es porque el objeto literal que está ahí, que no tiene ni propiedades ni nada, se ha intentado convertir en un primitivo y como no hay un primitivo que mostrar, pues aparece esa cadena. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, ¿cómo funciona primero la conversión de una expresión cualquiera a un tipo concreto en JavaScript? Lo normal, aunque hay varias formas de hacerlo, es que invoquéis a la función del primitivo, por ejemplo a number, le paséis una expresión y decís, bueno, pues yo lo que quiero aquí es que me devuelvas un número. Y number pues hace lo que puede y si no puede, pues te devuelve un nota number, que también es un tipo de número, lo sabéis, pero un poco especial, ¿vale? Lo mismo ocurre, pues, por ejemplo, con las cadenas de texto y demás. Tienen una forma de convertir una expresión concreta a un primitivo. Todo esto ocurre porque en realidad existe una función en JavaScript que si programáis en JavaScript la estáis utilizando todos los días. Lo que pasa es que no es invocable, no está expuesta. Hay algunos métodos dentro de los arrays o los objetos y demás que conoceréis, como toString o valueOf. Son métodos que existen y esos métodos sí están accesibles. Pero toPrimitive no es accesible. Lo que pasa es que sí que hay formas de llegar a ver el resultado y eso que habéis visto ahora con esa coerción implícita es una forma de llegar a ese toPrimitive. Y toPrimitive es una función que existe dentro del lenguaje que acepta dos argumentos. Uno es la expresión a la cual yo quiero convertir a algo y luego acepta un hint. Y ese hint pues es algo así como, toma esto y a ver si me lo puedes convertir, por favor, en un número. O a ver si me lo puedes convertir, por favor, en una cadena de texto, en string. Y toPrimitive hace lo que puede. Y entonces puede ser que te devuelva eso que tú quieres o no, porque depende del tipo de expresión que le hayas pasado. Os he dicho que no podéis invocar a toPrimitive, pero sí que podéis, desde hace unos 2 años así, ya en Node.js, podéis definirlo, podéis definir un símbolo, es una nueva API, un nuevo objeto que existe. Si tenéis la versión 8 de Node.js, por ejemplo, escribís ahí symbol en la consola y os aparece que aquello es una función. Pero luego, sin invocar a la función, miráis una de las propiedades, por ejemplo, toPrimitive,
sin invocarla, y eso os devuelve un símbolo, que es un nuevo tipo, del primitivo, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que este símbolo se podría utilizar para definir el primitivo de algunas expresiones en JavaScript. Y además, si consultáis el tipo, nos dice que sea un tipo objeto o algo así, es un tipo símbolo, ¿vale? Cuando estáis convirtiendo algo, una expresión cualquiera, a un tipo concreto, por ejemplo, vosotros invocáis a number y le pasáis una expresión, un objeto. Number internamente, de las muchas cosas que hace, es intentar convertir eso invocando a tu primitive. Por lo tanto, ya vemos que ahí tu primitive aparece y como es number, le dice, toma esta expresión y a ver si me la puedes convertir a un número. Puede ser que pueda o que no, ¿no? Lo mismo con una cadena de texto, las cadenas de texto también invocan internamente a tu primitive y así junto con otras expresiones. Esto es un ejemplo muy claro de cómo funciona. Fijaros, tenemos un objeto vacío, no tiene propiedades. Si las tuviera, el resultado sería el mismo, ¿no? Entonces, es irrelevante que las tenga. Ok, definimos ahí objeto 1 y hacemos un console log en el primer ejemplo y ponemos un operador aritmético y una referencia al objeto. Y ya está. Y eso nos devuelve nota number. ¿Por qué? Porque se ha invocado a tu primitive y tu primitive ha recibido el hint de conviérteme esto a un número y claro, dice, bueno, esto es un objeto y yo no sé qué puedo hacer, pues nota number, ¿vale? Que es un tipo de número. Okay. Y luego hay otros dos ejemplos que pueden parecer iguales pero que no lo son, que son utilizando cadenas de texto. Uno de ellos es con el string template y el siguiente es concatenando con el operador aritmético de suma, que sabéis que en JavaScript concatena, ¿vale? Devuelven lo mismo, pero no siguen el mismo camino. Y ahora lo veréis. ¿Cómo funciona tu primitive internamente? Según la definición de ECMAScript, bueno, son una serie de pasos más largos, pero en lo esencial lo que hace es, si esta expresión que he recibido tiene un método llamado valueOf, pues entonces voy a invocar a valueOf y eso es lo que te devuelvo. Si no tiene valueOf, mira a ver si tiene un toString, y entonces lo invoco y te lo devuelvo. Y si no tuviera ninguno de los métodos anteriores, pues entonces lanza un type error y da error, ¿vale? Es muy difícil, tenéis que escribir un código específico para verle error, porque de normal eso no va a ocurrir, pero bueno, aún así, pues en la especificación está escrito. Eso es si fuera, si el hint que recibimos es un number, si es un string, pues es prácticamente al contrario. Primero se mira si tiene tu string y si lo tiene se devuelve, y si no, se mira si tiene valueOf, y entonces si no es el caso de ninguno de los dos métodos, pues otra vez efectivamente vuelve a lanzar un error, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa si no definimos un hint? O sea, conviérteme esto, por favor, a number. No, le decimos, conviérteme esto a un primitivo, a algo. Bueno, pues aquí no sabemos muy bien por qué. Yo en la especificación no he encontrado una razón, pero lo primero que se hace es mirar si esa expresión es una fecha. Digo, totalmente arbitrario. Y si fuera una fecha, pues entonces se vuelve a invocar a tu primitive diciéndole, pásame esta fecha a una cadena de texto. Y entonces aparecería una cadena de texto de estas que pone el día del mes, el año tal, Wednesday, lo que sea, ¿no? Y si no, pues me lo conviertes a number. Como pues ya, después de la fecha, pues otra más. Vale. Yo no sé muy bien por qué, pero el caso es que la especificación es así. Fijaros, vamos a volver al ejemplo de antes. Vamos a definir otra vez un objeto vacío que no tiene propiedades algunas, pero le vamos a definir tu primitive. O sea, cuando vaya ese objeto a intentar ser convertido a un primitivo, nosotros le definimos su símbolo, tu primitive. Y además, si os fijáis, no es clave valor, no pone clave tu primitive y el valor. Pero eso que veis ahí es una sintaxis válida, ¿vale? Eso funciona. Entonces, definís algo así, definís ese símbolo y volvemos a los ejemplos de antes. Hacemos un console log y ponemos un operador aritmético y una referencia al objeto. Y en lugar de devolvernos nota number, como nos devolvía antes, la función toPrimitive ha recibido el hint de que eso es un number y entonces hemos devuelto ahí arbitrariamente un número 10. Por lo tanto, cuando hacemos un console log del primitivo de ese objeto, aparece el número 10. ¿Vale? Es porque lo hemos definido así. Si hacemos eso con una cadena de texto, pues bueno, pues devolvemos hello. Y fijaros cómo hay una diferencia entre el template string y la concatenación con el operador aritmético de suma. Aquí lo que ocurre es que el template string está claro, es obvio, que eso es una cadena de texto y por lo tanto el hint que recibe es string, pero tu primitive, cuando lo invocamos con ese operador aritmético de suma, sabéis que en JavaScript concatena, pero también suma. Entonces no sabe cuál es el que vale, cuál le tendría que pasar, un number o un string.
pues no le pasa a ninguno. Y como no le pasa a ninguno, pues en ese caso devolvemos verdadero y ya está, ¿vale? Es porque no hemos recibido un hint. Bien, en mi experiencia es muy difícil entender el lenguaje y entender sobre todo también cómo funcionan las máquinas virtuales de JavaScript y las optimizaciones que hacen. Pero bueno, aún así, hay muchos recursos ahí fuera y con el paso de los años, pues junto con un excompañero de trabajo, hicimos esta web, Mythbusters.js, en la que hemos recopilado una serie de teorías que podéis utilizar para escribir JavaScript, algunas sobre optimizaciones, otras sobre legibilidad del código, y os invito a que vayáis ahí a leerla algún día, porque hemos escrito bastantes artículos relacionados con este tema y os pueden ayudar a escribir JavaScript en el día a día, ¿vale? Ok, vamos a hablar del event loop, que imagino que muchos conocéis. Es el bucle de eventos de JavaScript. Muchos lenguajes implementan este concepto de event loop o sus máquinas virtuales lo implementan, ¿vale? Sería algo así como, siempre y cuando tenga eventos que ejecutar, pues en este caso callbacks, porque es JavaScript, pues voy a coger ese callback y lo voy a invocar. Y así, mientras existan esos eventos, ¿vale? Yo os he dicho que tengo una visión muy particular del event loop y hace un año así decía yo mismo que existen dos event loops, que uno es el main thread o el event loop principal, el que habitualmente conocemos, pero en Node.js existe otro que se llama el worker pool, que es un event loop también que está separado. ¿Y por qué está separado? Porque ese worker pool se encarga de realizar operaciones de alto coste de CPU, operaciones de un coste intensivo de esa CPU. Entonces, una de las características de Node.js es que intenta ser rápido. Y para ser rápido, en lugar de crear, por ejemplo, muchos hilos, como hacen algunos otros lenguajes, lo que hace es tener ese main thread principal, pero separa las cosas que tienen un alto coste de consumo de CPU a otro. Ese es el worker pool. Y entre ellos se comunican, ¿vale? En realidad yo decía que esto era así y que habían dos. Hoy os voy a decir que hay tres event loops, ¿vale? Ya os digo que es mi visión particular sobre esto. El primero y principal pues es el main thread, o sea, el que habitualmente todos conocemos. Y es muy fácil saber si está activo o no. Por ejemplo, cogéis un fichero de texto y ponéis, un fichero de JavaScript y ponéis un console log, ¿vale? Entonces ponéis node y el nombre del fichero y lo ejecutáis. Miráis la pantalla por el terminal y ahí aparece el log que habéis hecho, ¿vale? Pero hay una cosa más y es que el programa termina. O sea, el programa deja de ejecutarse una vez que ya ha encontrado todo el JavaScript que tiene que ejecutar, el programa termina, ¿vale? Ahora hacéis un cambio. Ese console log lo ponéis en el interior de un set timeout. Y lo que ocurre es que, por ejemplo, un set timeout de 5 segundos. Lanzáis el programa no termina, y cuando pasan 5 segundos, aparece el log y ahora el programa termina. Eso es el event loop, ¿vale? Es el bucle de eventos que está esperando a encontrar en una serie de fases internas si hay algo que ejecutar, y si lo hay, espera. Entonces, ¿se encuentra el bucle activo? ¿Hay algo en su interior que ejecutar? Pues lo primero que hace es mirar los timers. Los timers son set timeout, set interval, y aquí también entra process next tick, que es una API que existe en Node.js. Entonces vamos a suponer que tenéis dos set timeout y los ejecutáis a 0, ¿vale? Ponéis el parámetro de tiempo es 0. Si esto lo hacéis, lo que ocurre es que el primero que haya entrado, cuando entre el event loop en acción, será el primero que se ejecutará. Pero a lo mejor esa función, por lo que sea, tiene un código en su interior que le lleva 3 segundos completarse. Un código síncrono, ¿vale? Con un bucle que hace cientos de miles de iteraciones. Y entonces esa función termina. ¿Y qué ocurre? Que la siguiente función que habíamos pedido que también se ejecutara a 0, es ahora cuando se ejecuta. Por lo tanto, esa segunda función o las siguientes se van a ejecutar dependiendo de cómo terminen las primeras. Y podemos retrasar esos timers si hacemos esto. Así que el código que incluyáis en los timers tiene que ser lo más rápido posible. Y una vez que se han ejecutado todos los timers, entra en juego otra fase, que es la de pedir al sistema operativo operaciones de entrada y salida. ¿Sabéis que Node.js es rápido realizando operaciones de entrada y salida? ¿Esto qué quiere decir? Yo quiero leer un fichero, por ejemplo. Entonces tengo que hacer primero un file open y luego tengo que leer el contenido del fichero y luego tengo que cerrar el manejador, por ejemplo, ¿no? Bien, en esta fase lo que hacemos es pedir el file open. O sea, solo queremos pedir cosas que hacer al sistema operativo. Le decimos, dame un manejador,
de este tipo, de acceder a una base de datos, o de leer un fichero, o de acceder a memoria, o de lo que sea. Pero no leemos el fichero, simplemente obtenemos el manejador, ¿vale? Y más adelante hay dos fases internas que yo antes decía que son de Node.js, no son de Node.js, son de libuv, que es la librería que utiliza Node.js internamente para manejar la sincronía. Entonces, este gestor de fases interno de libuv tiene esas dos fases internas que son necesarias y que están ahí y que forman parte del event loop, ¿vale? Entonces, continuamos a la fase siguiente y allí lo que hay es ya una recolección de aquellos manejadores que hemos obtenido en Node.js, de, por ejemplo, leer un fichero. Ahora ya aquí podemos leer el contenido del fichero. Ahora ya le decimos al sistema operativo, dame 100 bytes de este fichero. O si tenemos un stream abierto, dame la siguiente iteración del stream. Y cosas así, ¿no? Pero es donde ocurre, o sea, no ocurre en la misma fase, sino que están separados. Y además aquí, en este punto, hay una técnica que se implementa que se llama backpressure. El backpressuring consiste en que si hubiéramos generado muchos manejadores, muchas operaciones, muchos no sé, ficheros que leer, muchas conexiones HTTP o cosas así, claro, si todas se tuvieran que ejecutar en esta fase, nos bloquearía el main thread, ¿no? Porque imaginaos que tenemos cientos de miles de callbacks pendientes por ejecutar. Pues este backpressure lo que hace es que ejecuta más o menos hasta un máximo de unos 40. Ejecuta esos callbacks, genera un resultado y termina. Y aunque hayan más, aunque hayan otros batches por ahí, no se cogen para ejecutar, porque la intención de Node.js es ser rápido. Entonces, con esta técnica de backpressuring, lo que hacen es limitar la capacidad del event loop para que luego, si hay otros timers o otras cosas que se tengan que ejecutar, pues se ejecuten, ¿vale? Ok, esta fase termina y empieza otra fase que se llama check, que es donde se ejecutan los set immediate. Esto genera un poco de confusión porque si habéis escrito código en Node.js, están estas dos funciones que son processNextTick y set immediate. ¿Qué hace set immediate? Bueno, si yo quisiera ejecutar un código antes de que termine el tick actual del event loop en el que me encuentro, podría, por ejemplo, en los timers, en el setTimeout, podría escribir setImmediate. Y entonces esa función se ejecutaría antes de que termine el event loop principal, ¿vale? Y processNextTick lo que hace es que coge esa función y espera a que pase el tick, y empiece el siguiente y en la sección timers ejecuta esa función, ¿vale? Por eso esa es la diferencia entre processNextTick y setImmediate. Ok, han saltado los setImmediate, los hemos procesado, llegamos a la última fase, que son los callbacks de onClose. O sea, tengo un socket abierto o tengo un stream abierto y pongo, por ejemplo, socket.destroy. Entonces destruyo ese socket, ¿no? Vale, aquí es cuando se notifican los callbacks de onClose. ¿Por qué están ahí? Es la última fase. Podrían estar en la de pull.io, ¿no? Por ejemplo. Yo tengo mi teoría aquí también, y es que como los callbacks de onClose son un tanto irrelevantes, por así decirlo, no estamos creando sockets y destruyéndolo continuamente, no es cómo funciona, lo normal es abrirlo, hacer cosas con el stream y terminar, pues los dejan en una fase final, para que no ocupen dentro del backpressure que hemos hablado antes. Y de esta forma tienen su propia fase y se procesan rápido, ¿vale? Entonces llegamos aquí al final, termina el bucle de eventos del main thread, del event loop principal, y vuelve a empezar. ¿Tengo timers que ejecutar? Vale, pues sí, pues entonces vuelve el timer, se ejecuta y demás. Y así en bucle, ¿vale? Y si no, termina el programa. Bien, el siguiente event loop es el worker pool. Allí hemos dicho que las tareas que tienen un alto coste de CPU se pasan ahí, ¿vale? Por ejemplo, resolución de DNS o la librería cripto, descompresión de zips en memoria y cosas así, todo eso ocurre ahí, ¿vale? Después de eso, cuando alguna de esas tareas termina, cuando he realizado algún cálculo con la librería de cripto y ha terminado, lo que ocurre es que se comunica con el main thread, o sea, con el event loop principal en la fase de pull.io, esa que tenéis a la izquierda, ¿vale? Y le invoca el callback. Desde JavaScript sí podéis inyectar código en el main thread, por ejemplo con los timers, pero desde JavaScript no podéis inyectar código en el worker pool. Tendríais que escribir un módulo nativo y ahí sí que tenéis acceso, ¿vale? Ok, esta fase termina y llega el siguiente event loop, que es el job queue, que es donde se ejecutan las promesas, ¿vale? Hasta ahora, los motores JavaScript no tenían un gestor, por así decirlo, de trabajos, de funciones asíncronas. Las tenían los browsers, pero no el motor.
Si vosotros os bajáis V8 y lo compiláis, por ejemplo, ahí no hay set timeout. Eso, o sea, cuando compiláis V8 se genera un binario que se llama D8, lanzáis el binario D8 y intentáis generar un set timeout y aquello da error, no está definido. Esas son cosas de los browsers, que también han pasado en Node.js, ¿vale? Pero ahora, con la llegada de las promesas, sí que los motores JavaScript tienen internamente una forma de gestionar trabajos, por así decirlo, una cola de funciones que se tienen que procesar de forma síncrona. Así que creamos una nueva promesa. La primera que se haya creado, y si la resolvemos en orden, será la primera en salir, ¿vale? En ser procesada. Entonces, cuando creéis una promesa, su estado normal o su estado de base es que está pendiente de ser resuelta, y cuando lo invocáis en ese fulfilled or rejected, lo que ocurre es que ya se resuelve de forma asíncrona, antes de un tick del event loop, ¿vale? Ahí es donde se ejecutan. Las promesas van antes de cada tick, ¿ok? Y esa fase termina. Esta slide que tenéis ahora aquí puesta es la master slide, ¿vale? O sea, si entendéis esto, entendéis el flujo de ejecución de los motores JavaScript y cómo funcionan, sobre todo específicamente de Node.js. Browser es parecido, sobre todo en cuanto a promesas y timers y demás, pero bueno, hay cosas que, por ejemplo, setImmediate pues está hablando de meterlo y cosas así, ¿vale? Ok, esa es mi visión de cómo funciona el event loop. Yo sé que hay otras explicaciones por ahí. Una cosa más sobre el bucle de eventos. Fijaros, vamos a hacer una cosa. Eso que veis ahí es la creación de un timeout, de un set timeout. Cuando creas un set timeout lo podéis asignar a una variable porque devuelve algo así como un identificador. Y los timeouts tienen un método que se llama unref, que lo que hace es convertir ese callback en un callback de baja prioridad. Y cuando existe un timeout de baja prioridad, lo que ocurre es que el siguiente tick del event loop no lo va a tener en cuenta para entrar en ese bucle de eventos. Por lo tanto, si yo creara un código que tiene un set timeout y le hago un unref y lo ejecuto en Node.js, no lo voy a ver, porque no hay más trabajos dentro del event loop y no se va a ejecutar. Si hubiera más trabajos, sí entraría. Pero os he dicho antes que existe la función setImmediate, que lo que hace es que antes de que termine un tick del event loop, podemos ejecutar un código. Y ahí podríamos volver a convertir ese callback de baja importancia en un callback que es nuevamente relevante para contar en el bucle de eventos de JavaScript. Por eso ese código que veis ahí, si no tuviéramos el setImmediate, nunca veríamos el resultado del log, del setTimeout, ¿vale? Y si lo devolvemos a la vida, por así decirlo, con setImmediate, pues entonces sí que lo veremos. Bien. Esto quizás algunos lo conocéis porque ocurrió hace 3 o 4 años. Salió una versión de Google Chrome que tenía un bug en el Just-in-Time Compiler de V8. ¿Esto qué es? Vosotros arrancáis una máquina virtual de JavaScript y esa máquina virtual lo que hace es generar bytecode para el set de instrucciones en el que se encuentra ese ordenador en tiempo de ejecución, ¿vale? Y lo hace lo más rápido posible. Y luego hay un profiling que lo que hace es observar qué es de ese código, cuál es el código que más se ejecuta, por ejemplo, un bucle, si tuviera cientos de miles de iteraciones, sería candidato para ser pasado por el Just-in-Time Compiler. Y lo que hace eso es generar otro nuevo bytecode utilizando una técnica que se llama on-stack replacement. Y entonces lo que se hace es que para un conjunto de funciones, por ejemplo, se genera un nuevo stack y se comparte en esas funciones. Y ese código que ejecuta la máquina virtual de V8 es más rápido, ¿vale? Ok. Había un loop, ¿vale? Un bucle. El código, o sea, claro, al ser en Google Chrome, habían muchos códigos que hacían fallar a esto. Esto es el caso más sencillo que se encontró. Fijaros, es una función que cuando la invocamos, comprueba si el type of the null es estrictamente igual que undefined. No lo es, porque el type of the null en JavaScript es object, ¿vale? Por otra movida para la charla del año que viene o lo que sea. Y bueno, el caso es que esa función, cuando la invocamos, pues devuelve false, lo cual es correcto, ¿vale? Y hay un bucle de 10.000 iteraciones que tiene un console log con una invocación a la función. Por lo tanto, deberíamos ver 10.000 iteraciones de false, ¿vale? De ese resultado. Ok, esto lo ejecutábamos en aquella versión de Google Chrome, definíamos la función, lanzábamos el código, y entonces fijaros ahí como hay 132 iteraciones. A ver, un segundo. Hay 132 iteraciones, las cuales han devuelto correctamente false, ¿vale? Pero luego ocurre una cosa, y es que
El profiler de Node.js y de V8 ha observado que esa función se está invocando muchas veces. Y entonces dice, bueno, pues voy a intentar optimizarla de forma que la ejecución de esa función sea más rápida, ¿vale? Y lo intenta. Pero en esa generación de código había un bug y hacía que se revierta el resultado de la condición. Entonces, en lugar de falso, devolvía verdadero. Y para el resto de iteraciones, que son más de 9.000, devuelve verdadero, ¿vale? Esto estuvo una semana o algo así en producción para todos. Imaginaros aquellos programadores, empieza a fallar el código, entran errores en rollbar o cosas así, tú miras el código obviamente null es distinto de undefined, el typo, por lo tanto esto está bien, volviéndose locos hasta que sacaron este fix, ¿vale? Entonces yo de aquí me apiado del alma de aquellos programadores que tuvieron que sufrir esto. Y si queréis optimizar el código JavaScript, os voy a dar una regla que vale para todo, ¿vale? En JavaScript en general. Y es que no microoptimicéis JavaScript, o sea, no intentéis cachear la propiedad length de un bucle o no intentéis, bueno, si va a tardar mucho el garbage collector en pasar, pues voy a dejar yo a null la variable para que se libere de memoria antes, cosas así. No intentéis hacer esas cosas. Los artículos de microoptimizaciones de JavaScript están muy bien, pero para casos muy específicos. Es muy raro que tengáis que microoptimizar JavaScript, ¿vale? Y además os puede pasar que yo estoy aquí en un MacBook y optimizo un código, digo, va más rápido, efectivamente, porque el set de instrucciones es el de mi máquina y tal, y lo subo a Amazon, a donde tengo yo el código en producción, y eso es un Ubuntu con otro set de instrucciones, con otra arquitectura, con otro hardware, y el set de instrucciones que se genera no es el mismo para Mac que para esa máquina. Por lo tanto, no tiene por qué un código optimizado en mi máquina funcionar luego igual en producción. O a lo mejor la ganancia es aquí muy grande y en producción irrelevante, ¿vale? Entonces, para evitar eso, para no microoptimizar, pues yo lo que os digo que actualicéis la versión de Node.js, ¿vale? Es muy sencillo. Hay una página en la que se publican diariamente los benchmarkings de cómo funcionan de rápido las versiones de Node.js. Fijaros el salto que hay entre la versión 6 y la versión 8. Es un salto tremendo. Yo quiero que mi código JavaScript funcione más rápido. Actualizo la versión de Node.js y ya está, ¿vale? Y además no solo eso, de la versión 8 a la Canary, que es la que está siempre ahí de forma experimental como última, resulta que todavía hay una distancia. O sea que más cercano a abajo, que es más cercano a 0, es más rápido. ¿Quieres que vuestro código JavaScript sea más rápido? Subid la versión de Node y ya está, ¿vale? Entonces esto ya no hay que microoptimizar. Esta es la página Benchmarking Node.js y allí cada día se publican tanto las regresiones como el código, el estado del código que se ejecuta nuevamente más rápido, ¿vale? Ok. ¿Por qué digo que JavaScript está escrito en JavaScript? Si estudiáis el código fuente de V8, pues encontraréis cosas como esto. Por ejemplo, vais al path V8, source, JSArray y tal, y ahí están definidos todos los métodos de array. O sea, cuando hacéis array.map o filter o alguna movida, todo eso está ahí dentro. Entonces, cuando hacéis, por ejemplo, un join, imaginaos que no le pasáis al join, bueno, que le pasáis un separador de una cadena de texto vacía, ¿vale? Por lo tanto, separaría pues, cada carácter. Si hacéis eso, lo que ocurre es que el código fuente de V8 internamente lo detecta y dice, vale, como el separador es una cadena vacía, yo tengo una versión más rápida de ejecución de este código, del join. Y lo que voy a hacer es invocar este bloque de código que tenéis ahí. Entonces, cuando se invoca, resulta que la ejecución de este código para ese caso es más rápido, ¿vale? Y ellos tienen un montón de comentarios de qué cosas son más rápidas o no, porque a veces no todo se puede optimizar y forman parte del código fuente de V8. Otro ejemplo es cuando hacéis un sort en un array, ¿vale? Lo que ocurre es que internamente primero se mira si el número de elementos del array va de 0 a 10. Si fuera así, entonces se utiliza un algoritmo de sort concreto, que es el que tenéis ahí. Invoca una función y demás. Vale. Si fuera de 10 a 100, hay otra implementación. Y si fuera de 100 en adelante, pues entonces es otra. O sea que cuando hacéis un sort en un array, realmente pueden seguirse caminos distintos. Y esto es por cómo está escrito el código fuente de V8. Y otro ejemplo más, fijaros en ese código de ahí. ¿Veis cómo bueno, pues son 3 condiciones dentro del if? Y ahí la última es una función que dice hash complex elements, pero tiene delante un operador de porcentaje. ¿Esto qué es? Si escribierais en JavaScript una función con un operador de porcentaje delante, daría un error de sintaxis.
Eso no es sintaxis de JavaScript válida, ¿vale? Pero en tiempo de compilación, este código sí es válido. Y es un truco que han escrito los creadores de V8 para que cuando le ponéis ese porcentaje delante, lo que ocurre es que se invoca una función nativa de C++. De forma que la función nativa se expone con un nombre, hashComplexElements en este caso, y cuando ponemos ese operador estamos invocando esa función nativa. Entonces es un truco muy bueno que ellos tienen para poder realizar invocaciones a nativo específicamente. Y este código lo que hace es determinar si alguna de las propiedades que existen dentro de ese objeto pues son, de ese diccionario, perdón, son no enumerables o no configurables y demás, y si lo fueran, pues devuelve o falso verdadero, ¿vale? Hay una técnica muy interesante que os lleváis de regalo si utilizáis JavaScript, esto también está en la JVM y en todas las máquinas virtuales, que básicamente es el desenroscado de bucle o algo así, no sabría muy bien cómo traducirlo. Fijaros, tenemos un bucle de 100 iteraciones, y por cada iteración, pues bueno, invocamos a una función cualquiera, ¿vale? El loop and running lo que hace es que coge el cuerpo del bucle y lo transforma. Y transforma ese cuerpo en, nuevamente, un nuevo código que tiene en su interior múltiples llamadas a esa función, pero ajustando el índice. Por lo tanto, cuando realizamos una iteración, en este caso podemos invocar 6 veces a la misma función. Y lo único que tenemos que hacer es ajustar el índice, el cómo se incrementa el índice. Ahí arriba, ¿lo veis? Pues hacemos que se incremente más 5 y ya está. Pero esto lo hace V8 internamente. O sea, en realidad esto lo podríais escribir, pero no escribáis código para microoptimizar JavaScript. Esto ya lo lleváis de regalo. Y ya os digo que la JVM y la máquina de PHP y demás también lo hacen, ¿vale? Ok. Estos dos métodos, ArrayFrom y ArrayFill, bueno, existen ya, porque hace unos años no existían. Por un lado, ArrayFrom lo que hace es obtiene una referencia a algo que sea iterable y lo convierte en un array. ¿Qué es algo que es iterable en JavaScript? Pues una cadena de texto es iterable. ¿Por qué? Porque tiene caracteres. Entonces, cada carácter es un elemento del array, por así decirlo. Así que si invocáis ArrayFrom con una cadena de texto, pues se convierte esa cadena de texto en un array, ¿vale? También le puedes decir, créame un array de tantos elementos, por ejemplo. Pues eso sería lo mismo que hacer new array, pasándole el número de elementos que queremos. Y luego existe también ArrayFill, que es muy útil porque cuando antes creabais un array y queríais que el valor default fuera uno concreto, teníais que iterar sobre el array y rellenarlo. Y el fill ya lo que hace es, toma este array de 100 elementos y me haces que el valor de base de todos los elementos sea, por ejemplo, 0. ¿Ok? Entonces, esto me lo explicó una amiga que está citada al final de la charla, Mónica Cerrey en Twitter, y me dijo, estoy haciendo una cosa para un videojuego, estoy creando un tablero y me pasa una cosa, ¿vale? Y esto es lo que ocurre, fijaros. Para ese videojuego que estaba haciendo, pues ella necesitaba un tablero con una matriz de 5×5, ¿vale? Hay muchas formas de conseguir una matriz de 5×5 en JavaScript, pero esta es una de ellas. Invocamos ArrayFill, ¿vale? Ya tendríamos 5 elementos, y ahora cada elemento yo quiero que sea, otra vez, 5 elementos vacíos, en este caso, o sea, con contenido 0. ¿Ok? Hacemos un console log, sacamos el tablero por pantalla y aparece esto, lo cual es correcto. Ya tengo un tablero de 5×5, ¿no? Ok, pero esto es un videojuego, entonces necesito que uno de los elementos de la matriz pues sea a lo mejor un obstáculo. Entonces voy a ir a la coordenada 0, 0 y le voy a poner un 1, de forma que el 1, pues si esto fuera el challenge ese que hay por ahí del Mash Rover, ¿no? Pues a lo mejor el 1 es un obstáculo o es un árbol o alguna cosa así, ¿vale? Entonces vamos a la coordenada 0, 0 específicamente y hacemos el cambio. Entonces miramos el tablero y todas las coordenadas 0 de todos los elementos, o sea, 0, 0, 1, 0, 2, 0 y demás, tienen un valor 1. Y entonces decimos, miramos el código otra vez, a ver, yo estoy yendo a la coordenada 0, 0. Ok, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que ese segundo argumento que utilizamos en realidad se está pasando por referencia. Y cuando modificamos una referencia a un objeto, cambia para todas las referencias que están siendo utilizadas. Por lo tanto, cuando lo cambiamos del primero, lo estamos cambiando de todos. Ok, solución. Ahí está. Invocamos ArrayFrom y le pasamos, en este caso, pues un length, porque se podría invocar de muchas formas, y le decimos, por cada elemento me vas a invocar una función anónima, y ahí creamos un nuevo array de 5 elementos que devuelven 0.
Y entonces hacemos esto, realizamos la asignación, miramos y efectivamente ahora la coordenada 00 es la única que cambia, ¿vale? Entonces, esto fue un poco penuria entenderlo, pero ahora yo cuando lo cuento tiene como mucho sentido, ¿no? No tenía tanto sentido en su momento. Bien, con esto vamos a terminar. Yo pues ya os he dicho antes que he venido con el equipo de Audience, vamos a estar por aquí. Si tenéis a bien de trabajar con nosotros algún día, pues os invitamos a que nos enviéis ahí los currículums que tengáis, ¿vale? Y por mi parte, pues agradeceros a todos vuestra atención y nada más. Muchas gracias. Si tenéis preguntas. No hay preguntas. Allí hay una. Gracias por la charla. Quería preguntarte sobre los web workers, si sabes, ya sé que es la parte de front, pero si sabes si está relacionado con el event loop que comentabas, si sigue el mismo flujo o si es la hebra principal la que lo maneja. En V8 hay un concepto que se llama isolate, que son conceptos, o sea, son ejecuciones aisladas de una máquina virtual de V8, que no comparten garbage collector ni nada. Entonces, cuando se crea un web worker, luego, claro, esto para Firefox es distinto y depende del proceso, ¿no? Pero en este caso, lo que se crea es un nuevo contexto de ejecución JavaScript y al ser un web worker, tú sabes que se le expone esa API de comunicación entre web workers. Pero cada uno tiene su event loop interno, ¿vale? Y no lo comparten. No lo comparten porque la idea del web worker precisamente es que sea más rápido. A veces tenemos tareas que tenemos que ejecutar ahí aparte del hilo principal, entonces por eso es así, ¿vale? Entonces no están relacionados, aunque ambos o todos los web workers que tú puedas crear y el main thread principal, todo es un isolate, todo es un contexto aislado de ejecución de JavaScript. Gracias. Vale. Hay aquí una pregunta delante. Sé bueno. Aquí. Salva. Ese chico. Yo que te quería preguntar, me ha sorprendido mucho esto de que cuando compilas V8 Ajá. no haya set timeout. Claro. Entonces, V8 por defecto tiene su bucle, su loop principal, pero no es programable. No tenía bucle principal, lo que tiene ahora es el job queue, que es el hilo de las promesas. Pero tú no podías retrasar en el tiempo una ejecución de una función. O sea, ni set timeout, ni... Buah, que no tiene nada. De hecho, hay una utilidad expuesta en el D8, que es el binario este que genera V8, para leer ficheros, que rollo locura, ¿sabes? Ya, o sea, y que está puesta a mano por ellos. Eso es lo que tienes. Pero es que JavaScript pelado, en realidad, perdona, no tiene nada. Define variables, tiene bucle, funciones, pero no puedes hacer peticiones HTTP, ni tienes acceso a dibujar nada en pantalla, ni cosas así. Vale, y la otra es, ya sé que has dicho que esta es tu visión de los Sí. loops y es la forma en la que tú lo explicas y tal. Yo tenía entendido que las promesas se programaban en la fase de immediate. ¿Me puedes confirmar eso? ¿No es así? No, yo no tengo referencias de eso. Vale. Y Ya de está. hecho, bueno, esto igual depende de si es un browser o qué, yo creo que no, pero en el código fuente de Node.js, de hecho, no es así, seguro. En otras cosas no sé. Gracias. Buenas. Exactamente, ¿se sabe cuántos threads usan un proceso de Node? Vamos. O sea, que dices que usa uno para el main thread. Tú creas un isolate Sí. y eso internamente crea el main thread, que no es exactamente un hilo aparte, sino que es la forma que tiene de ejecutar todo el código secuencial, y luego crea el worker pool, que va aparte. Cada isolate tendrá su worker pool. Bueno, no cada isolate, porque eso es de V8, pero Node.js sí lo tendría, ¿vale? Entonces, yo no sé determinar exactamente cuántos hay. Sí sé que libuv, que es la librería esta que da la sincronía a Node.js, es la responsable de todo eso. Entonces, habría que ir ahí a mirar a ver cuántos tiene. Claro, que hay más de uno, pero claro. ¿Hay cuatro? Vale, gracias. Ajá, vale. Vale, gracias. Hola, felicidades por la charla. Gracias. Oye, una movida. Los motores estos que hay
que usan Node pero debajo con Chakra o tal, Sí. ¿se portan de forma similar? Bueno, eso es, lo que hacen es definir un montón de macros equivalentes a las funciones que corresponden en Chakra o en donde sea. Entonces, cuando tú invocas a la función de V8, realmente estás invocando a la función equivalente de Chakra. Y han hecho ahí un montón de pegamentos para que eso funcione. Se utilizaría el bucle de eventos. Es que yo entiendo que en Node.js, aunque tenga internamente JavaScript de Chakra, sigue estando libuv. Por lo tanto, el bucle de eventos sigue siendo responsable de libuv, ¿no? Entiendo yo. Y el de promesas sería de Chakra, probablemente. Gracias. Ahí hay otra. Ismael. Gracias por la charla. ¿Nos puedes confirmar entonces que el set timeout y el set interval son el demonio y nunca hay que utilizarlos? No, sí que hay que utilizarlos para retrasar la ejecución de Pero funciones en el tiempo. ya provocas resultados inesperados, ¿no? Bueno, es que yo los resultados inesperados estos últimos años los he estado viendo al confundir setImmediate y process nextTick, no los timers. Entonces yo creo que hay que tener cuidado, sobre todo hay que entender cómo funciona el main thread principal para no incurrir en que yo le asigno una variable y un timeout lo ha cambiado, pero yo esperaba que en el setImmediate fuera otra, y entonces eso puede darte race conditions y cosas así. Yo el problema lo suelo ver mezclando setImmediate y process nextTick, ¿vale? Con los timers nunca he visto problemas. Creo que porque además está muy claro, ¿no? Si tienes un intervalo sabes que va a hacer esto, si es un setTimeout es esto. Pero el setImmediate, como está al final, podrían ocurrir cosas entre medias y entonces te cambia el estado y eso induce a errores. ¿Vale? Ahí. Hola, gracias por la charla. Gracias a ti. Hace un rato yo he dado una sobre una máquina virtual que se llama GraalVM Ajá. y una de sus funcionalidades es que implementa un motor como V8. Ajá. ¿Tienes referencias sobre ella? Que yo la he mirado, pero no tengo el conocimiento suficiente como para evaluar si es buena, mala o no. Entonces, si has oído hablar de ella y si tienes referencias. No, bueno, he oído hablar por primera vez en tu charla, vale. Pero sí sé que distintas máquinas virtuales, por ejemplo la JVM y cualquiera, bueno, por ejemplo V8, que suele ser la más rápida en general, todas comparten optimizaciones similares, como el loop and rolling, por ejemplo, que habéis visto. Todas lo hacen. Creo, o intuyo, no lo puedo saber, porque sabéis que las comparaciones estas que hay por ahí de un código C++ es más rápido que JavaScript, no sé, o al revés, eso siempre es caca, ¿vale? Pero creo que los lenguajes tipados son más rápidos en sus máquinas virtuales. ¿Por qué? Porque tienen información de los tipos. Entonces JavaScript V8 tiene que sugerir, ahora tengo un número, en la siguiente iteración sigue siendo un número, en la siguiente, dentro de 123 iteraciones ha cambiado. Tengo que optimizar, tal. En Java, en la JVM, lo que es un número, y no puede ser otra cosa. Y si lo fuera, aquí yo pego un petardazo que todos hemos visto alguna vez, ¿no? Entonces esa máquina virtual que tú dices compartirá la base de la misma teoría, ¿no? Pero no puedo entrar en detalle Sí, porque no lo conozco. hace eso mismo. Ajá. Mira si es un número, si cambia, de optimiza y vuelve a, O sea, a empezar. ¿no está tipado o no? Es que no conozco. En principio no tipa y Vale. según va ejecutándose como V8, Sí. pues infiere los tipos Ajá. y si los mantiene durante un tiempo, mantiene la optimización y si en algún momento tú lo cambias Claro. por código, pues resetea y vuelve a empezar. Claro. Vale. Lo que hay que tener en cuenta con todo esto es escribir un código que sea consistente, que sea siempre igual si es posible, y luego que las máquinas virtuales ya hacen lo posible para que el código sea rápido, ¿vale? Entonces no hay que intentar trucarlas, ¿no? Vale. Gracias. Allí hay otra. Hola. Ya que hablas esto del tipado, Ujú. ¿recomendarías pasar un JSON que está nativo a una clase y que la clase devuelva tipos, ¿vale? Ujú. Para que cuando se compile ya lo sepa y no tenga que... O sea, ¿eso mejoraría o no, en tu Sí. opinión? Bueno, es que para eso utilizas TypeScript y ya lo tienes, ¿no? Vale. Defines y recibes una petición HTTP con un JSON, Sí. defines el estado, o sea, lo que corresponde a esos tipos y ya te lo llevas de base. Como el resultado final es JavaScript, es difícil determinar qué optimizaciones se lleva, pero si estás en una versión de las últimas, va a ser un código rápido. Entonces,
Con meter un lenguaje tipado de estos entre medias, como TypeScript, es suficiente. Vale. O sea, que sí pudiese ser mejor para la velocidad. Sí, sí, Vale, claro. Porque ya no tienen que Claro, inferir el tipo. lo que es lo que es. Si esto es un entero, es un entero. Y Vale. nunca va a cambiar. Genial. Gracias. Ok. No hay más tiempo para Vale, preguntas. pues muchas gracias a todos.